Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Antes de Blade Runner, Matrix o Star Wars, existió una película que anticipó casi todo esto: Metrópolis. Metrópolis es una película alemana del año 1927 del género ciencia ficción, que es considerada una de las películas más importantes de la historia del cine mundial. La película está ambientada en una ciudad futurista en el año 2026. Metrópolis se divide en dos partes: la metrópolis de la superficie, donde hay grandes rascacielos, majestuosos edificios, todos unidos mediante puentes donde van rieles con trenes, autos, grandes jardines idílicos. Pero abajo existe otra metrópolis, que es la metrópolis subterránea, oscura, donde viven toda la gente hacinada y que están esas grandes máquinas que sostienen la ciudad de arriba. La película no tuvo el éxito esperado. A las personas de esa época no les gustaba ver que en las ciudades del futuro hubiera tal desigualdad social que casi rayaba con la esclavitud. Hoy, en Había una vez, un mañana, hablamos de ciudades. Las imagino con una tecnología avanzada que se pueda escuchar lo que uno piensa o poderse teletransportar. Con cosas así como que no tenés que... O sea, vos precisás un masaje y una máquina que te lo haga, nada más. Que haya una forma de que no haya tanta contaminación, como procesando los alimentos que se pueden descartar, armando cosas para la tecnología. Y para mí va a tener mucha tecnología, ya que vamos evolucionando. Sí, vamos a tener, por ejemplo, las luces para mí se van a prender cuando pasemos los autos o por ejemplo, no sé. Muy moderna y con mucha tecnología. Me imagino que los autos no tendrían que usar combustible, que podrían ser eléctricos. Las casas
Porque hay algunas casas, viste, que no tienen luces y por ahí cuando pasan autos en esa zona no hay luces o algo, entonces las casas van a como detectar que hay un auto y van a encenderse las luces. Cuando visitamos un acuario lleno de peces multicolores, estamos viendo una densidad de animales que no existe en ningún océano del mundo. Algo parecido pasó con el hombre. Hacia el año 10.000 a.C., un poco antes de la revolución agrícola, el planeta era el hogar de unos 5 o 8 millones de seres humanos. Todos estos eran nómades, recolectores y cazadores. En el siglo I después de Cristo, ya éramos 250 millones de habitantes en el planeta. Esto se produjo por la revolución agrícola y casi todos eran o ganaderos o agricultores. Al establecerse permanentemente en un lugar fijo, cada persona contaba con menos área para cada una de ellas. Muy diferente a los cazadores-recolectores que contaban con regiones de cientos de kilómetros cuadrados en donde había bosques, montañas y ríos. Estos nuevos territorios agrícolas eran más pequeños y más artificiales. Sus pobladores crearon muros alrededor para sentirse más seguros, tanto de los animales salvajes como de otros seres humanos. Estos enclaves humanos estaban densamente poblados, pero no eran muy grandes. Estaban rodeados por mucha naturaleza virgen todavía. En el año 1400 después de Cristo, todos los agricultores y ganaderos, sus animales y plantas, ocupaban solo el 2% de la tierra firme disponible en el planeta. Estos puntos de concentración humana se convirtieron en las grandes ciudades y megaciudades. Acumularon millones de personas. Hoy, la ciudad más densamente poblada del mundo es Dhaka, en Bangladesh, con 44.500 personas por kilómetro cuadrado. Ahora nuestros especialistas nos van a contar mucho más sobre las ciudades. Durante los 10.000 años precedentes a la aparición de las actuales ciudades modernas, la mayoría de los hombres vivieron como ganaderos y agricultores. Sin embargo, estos períodos representan apenas una minúscula parte en relación a las decenas de miles de años, casi la totalidad de la historia de nuestra especie, en la que los sapiens vivieron como cazadores y recolectores. Hay que considerar que estas sociedades tempranas de cazadores-recolectores vivían en relación a la naturaleza, es decir, formaban parte de esa naturaleza cambiante a lo largo de los millones de años por los cambios climáticos que ocurrieron en el planeta, pero siempre hubo una lógica humana en vincularse con esos paisajes muy diferentes a lo que nos podemos imaginar ahora. Esos vínculos han sido sumamente intensos porque no construían su arquitectura, no producían aún en esa etapa de la historia humana,
entonces había un vínculo hasta ideológico en considerarse parte de esa naturaleza. La forma de conceptualizar el pasado de nuestra propia especie, estos 100.000, 200.000 años de existencia, ha sido muy peyorativo la forma de entender a las sociedades cazadoras-recolectoras. Desde el punto de vista, desde el concepto de edad de piedra, del concepto de hombre de las cavernas, y esto no nos favorece porque no está explicando los modos de vida complejos, como lo considera la antropología y lo comprobamos, que ha vivido esta gente, y además nuestra propia historia proviene de ahí. Es decir, si ellos no hubiesen sido eficientes con su modo de vida, nosotros no estábamos, porque toda la historia proviene de estas sociedades cazadoras-recolectoras. Entonces, durante millones de años, los humanos recorrieron la faz de la Tierra cazando animales salvajes y recolectando plantas. Pero hace aproximadamente 12.000 años atrás, algo en la estructura de estas sociedades comunales e igualitarias cambió para siempre. Bueno, ese cambio en la estructura social tiene que ver con la aparición de la agricultura. Generalmente se cree que la agricultura aparece antes, y no es así. Si hay sistemas de irrigación y de producción, de hibridación y surgimiento de nuevas especies, es porque hay especialistas en ese sentido que indican el cambio. Este cambio, basado en la domesticación de plantas y animales, significó un dramático giro en el modo de la vida del hombre, en donde las tareas agrícolas nos obligaron a asentarnos. El término domesticar proviene del latín domus, que significa casa. Entonces, quizás sea como escribe Yuval Noah Harari: en realidad el trigo domesticó al hombre y no viceversa, ya que en la casa vive el hombre y no el trigo. La agricultura sí fue el factor necesario para el surgimiento de sociedades complejas en lo político y en lo económico. Sería la base económica el surgimiento de los estados. El hombre comienza a vivir en poblaciones, en comunidad, a partir de lo que nosotros definiríamos como 3 planos de organización. Un primer plano es la situación geográfica del lugar. Encuentra la necesidad de agruparse en compañía de otros compañeros, de otros colegas. Luego de la etapa de ser recolector, cazador y pescador, cuando domestica de alguna manera la naturaleza para favorecer la agricultura. De todos modos, los asentamientos humanos en un área específica no siempre solo obedecieron al desarrollo de actividades de agricultura y ganadería, sino que en ocasiones concurrieron otros factores que intervinieron en el origen de una ciudad. El segundo plano, que ocurre también para el destino y la ubicación de las ciudades y la necesidad del hombre de reunirse con sus congéneres, es alguna situación que ha producido la naturaleza. Muchas veces algún rayo, alguna nube, una niebla que con forma humana genera en alguna parte del territorio una figura que consiste en llevarlo hacia un plano mitológico, hacia un plano de favorecer su cosmovisión, ha dado el origen a las ciudades. Según el mito de fundación de Tenochtitlán, los antepasados de los mexica, provenientes de Aztlán, emigraron hacia el sur de América en busca de la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli, quien les ordenó fundar una ciudad en donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. En el año 1325 llegaron a lo que hoy se conoce como el Valle de México y vieron en un islote del lago Texcoco un águila devorando una serpiente. Allí fundaron Gran Tenochtitlán, ciudad y capital del Imperio Azteca. Tal islote se encontraba en donde hoy está el centro de la Ciudad de México, y esa imagen está presente en el escudo nacional de ese país. La tercera dimensión, en función de la ciudad, es la dimensión histórica. O sea, hablamos de lo geográfico, hablamos de lo
mitológico, la cosmovisión que tenía cada uno de esos pueblos de esos fenómenos naturales que después se constituían en deidades. Y la tercera es la histórica, o sea, el paso del tiempo consolidado sobre esos centros urbanos, que en ese momento no eran centros urbanos tal cual lo conocemos nosotros, la configuración que van teniendo a través del tiempo las ciudades en la actualidad. Pero, ¿cómo era la estructura básica de estos espacios? Y de alguna manera, ¿esas conformaciones eran todas iguales o similares y se han mantenido a lo largo del tiempo? Distintas civilizaciones se han ocupado de conformar estos espacios que son alrededor del mercado, de una zona donde producían su alimentación básica y el tema del intercambio. Las distintas civilizaciones tuvieron una particularidad. Cada una han desarrollado su propia cosmovisión. Es distinto en Oriente, es distinto en la Mesopotamia, es distinto lo que ocurre en África y completamente distinto lo que se desarrolló en América. En el año 4000 a.C. ya había asentamientos en la región de Capadocia, Turquía, un lugar que nos remite a fantásticas ciudades antiguas. Pero si buscamos la más antigua que aún hoy podemos ver, quizás pensaríamos en Luxor, en Egipto, Atenas, en Grecia, o Jerusalén, en Israel. Pero, ¿cuál es la ciudad más antigua del mundo? Ser la ciudad más antigua de la humanidad se la disputan varias ciudades. No hay una datación perfecta para cada una de ellas. Damasco se plantea con su origen 2000 años antes de Cristo ser una de las ciudades que actualmente continúan con su conformación original como una de las más antiguas del mundo. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entraba en erupción, sepultando a la ciudad de Pompeya, en Italia, y preservándola para la posteridad bajo una capa de cenizas. Al ser descubierta, pudimos conocer en detalle las formas urbanas romanas. Pero, ¿de qué dependen los trazados urbanos y las distintas configuraciones que podemos ver aún hoy en muchas ciudades? Existen muchas formas urbanas en la actualidad. Muchas son como consecuencia de ese origen fundamental. Algunas son de característica propia, como por ejemplo puede ser la ciudad-puerto, y posteriormente la ciudad amurallada. A partir de la Edad Media comienza esa forma de ocupación del espacio urbano significativo. Pero, ¿cómo era el diseño urbano de esas primeras ciudades medievales? En general, el trazado de las ciudades era caótico. Era caótico en el sentido de que cada uno ocupaba un pedazo de tierra. Comienza por primera vez el concepto de la propiedad privada. La propiedad privada y la moneda dieron origen a la ciudad medieval. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el sistema económico mundial experimenta una serie de cambios, cuya influencia se hará sentir sensiblemente en la nueva imagen que adquirirán las ciudades, la ciudad industrial. La población urbana se distribuye circularmente en torno al núcleo urbano. En el círculo exterior se sitúan las crecientes masas residenciales, constituidas por la nueva mano de obra inmigrante para la industria. Son los barrios obreros, densamente poblados, con escasos servicios y en general con pocas condiciones de habitabilidad. En estos barrios se encuentra la masa laboral que comparte la periferia con las grandes e insalubres instalaciones industriales. Un caso que presenta el caos de esta situación de convivencia entre la industria y la ciudad, de la burguesía, es Londres. Muy bien plantado por Charles Dickens en sus obras. Ahí podemos ver la convivencia de 1 millón de personas entre la ciudad, la industria, la peste y los incendios. A principios del siglo XIX, Londres estaba reducida a los límites de la ciudad romana originaria. La industrialización atrajo un creciente número de personas y esta rápida expansión causó graves problemas como la epidemia del cólera en 1832 o la Gran Pestilencia en 1858, causada por el hedor del Támesis que obligó a suspender las sesiones parlamentarias.
Nacen así los elementos indispensables para las grandes ciudades industriales. Un sistema de eliminación de las aguas negras, uno de distribución de agua potable y otro de transportes dentro de una misma ciudad. El baño pasa a ser un elemento de confort dentro de los hogares a partir de la interconexión de cada uno de los baños con una red pública. Esa red pública en Londres comienza a desarrollarse en función de todos los problemas que han tenido acerca de la peste. ¿Y cómo nos encontramos hoy en relación a la cantidad de habitantes en las ciudades? Hay más de 100 ciudades que tienen una población de más de 10 millones de habitantes. En América contamos con varias. Sao Paulo o la Ciudad de México son grandes metrópolis. ¿Y cómo son las ciudades de hoy? La ciudad de hoy, en términos generales, es una ciudad muy compleja. De hecho, la ciudad es el artefacto más complejo que creó el ser humano hasta la actualidad. Esa ciudad que hoy conocemos como medio por el cual nosotros nos desarrollamos, tiene un gran porcentaje de derroche de recursos, de derroche de tiempo, de vida en realidad. Entonces me parece que de alguna manera el tema de las ciudades tienen que ver con su escala fundamentalmente. Hoy las ciudades más pequeñas, entre 50 y 100.000 habitantes, son mucho más sustentables y tenemos un futuro mejor aquellos países donde las grandes megalópolis no son tan comunes. ¿De qué depende la complejidad de las ciudades actuales? En realidad las costumbres que nosotros tenemos como ciudadanos habría que reverlas, ¿no? Costumbres alimentarias, costumbres de moda, ¿no? Las ciudades, en realidad, para poder comer banana todo el año, tenemos que estar importando de otros lugares del mundo todo este producto para nosotros satisfacer nuestras costumbres. A veces las costumbres tienen que ver con el lugar, tienen que ver con la época del año, tienen que ver con nuestra propia cultura y nuestra forma de desarrollar la vida. Internalizar o tratar de importar costumbres nos lleva a que las ciudades sean cada vez menos eficientes. ¿Cómo se mide la eficiencia de una ciudad moderna? La eficiencia se puede medir desde el punto de vista de los servicios, claramente, donde es mucho más controlable la basura, el reciclado de las cosas, en ciudades más o menos pequeñas, ¿no? Entre eso que decíamos, 50 a 100.000 habitantes, que en ciudades de 5, 6, 7, hasta 10 millones de habitantes, como tenemos hoy por hoy en distintos países del mundo, ¿no? ¿Cómo afectan las nuevas configuraciones de las ciudades en nuestra vida diaria? Me parece que hemos perdido el sentido de pertenencia a un lugar. En escalas tan descomunales, todo el tema se pierde, el habitante de la ciudad no lo siente como propia, sino que de alguna manera la toma como algo impersonal. Está totalmente ensimismado y está alienado por la misma ciudad. Un lugar donde tiene que poder desarrollar todas sus actividades pasa a ser un lugar que fagocita todas sus actividades. Pero ¿cómo funciona y funcionará la vida de las personas en las ciudades actuales? Muchos movimientos sociales y mucha de la actividad social se produce en el ciberespacio, en las redes sociales. De alguna manera los humanos hoy están mucho más relacionados en ese aspecto, pero ¿es así como queremos vivir en las ciudades? De alguna manera, fomentando el espacio digital, ¿o precisamos de ese espacio de la plaza, de encontrarnos personalmente, de tratar de transmitir nuestras inquietudes personalmente? ¿O estamos fomentando otra dictadura, una dictadura digital, si se quiere? Evidentemente, las grandes ciudades ya no son sustentables. ¿Volveremos a las pequeñas aldeas a estar más separados? ¿O ya estamos tan acostumbrados a vivir en grandes grupos que no podemos volver atrás? El futuro ya no es lo que solía ser. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací
fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar borro una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.